En un pequeño pueblo vivía un joven llamado Pedro, que se dedicaba al cultivo de un jardín. Sin embargo, sus plantas nunca florecían como él esperaba. Las semillas, aunque tratadas con cariño, parecían no tener vida, como si estuvieran dormidas. Pedro se sentía frustrado y se preguntaba por qué, a pesar de tanto esfuerzo, el jardín no se volvía bonito. Un día, un sabio anciano pasó por el pueblo y, al observar el jardín de Pedro, se sentó a su lado. Con una sonrisa amable, el viejo le preguntó: ¿por qué cultivas este jardín? Pedro, mirando el suelo árido y las plantas marchitas, suspiró profundamente antes de responder: planto con todo mi amor, con toda mi dedicación. Cuidar estas plantas es lo único que me da propósito. Pero nunca florecen. Siento que mi esfuerzo es en vano, como si el jardín no me respondiera. El anciano miró fijamente al jardín y, con calma, dijo: Pedro, estás cuidando el jardín, pero no estás observando lo que realmente necesita. Cada planta tiene su propio tiempo para crecer, así como cada ser tiene el suyo. Te exiges tanto para que todo suceda rápido y de la forma que deseas, pero la naturaleza y la vida en sí siguen su propio ritmo. A veces, la respuesta no está en lo que hacemos, sino en lo que dejamos que suceda. Pedro, intrigado, preguntó: entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo hacer que las plantas florezcan? El anciano sonrió y, con un gesto sencillo, señaló el horizonte. El sol estaba comenzando a ponerse y la luz dorada iluminaba suavemente el paisaje a su alrededor. ¿Qué ves en el horizonte?, preguntó el anciano. Veo el cielo mezclándose con las montañas y el campo. Pero no entiendo qué tiene esto que ver con mi jardín. El anciano respondió con una mirada sabia. En el horizonte, ves que todo se mezcla, pero también está en constante cambio. La luz y la sombra se alternan, y cada día el sol se pone y vuelve a salir. Lo que necesitas aprender, joven, es la paciencia para dejar que la naturaleza, tanto del jardín como de la vida, siga su curso. No forces la floración. Ella llegará cuando sea el momento adecuado. Muchas veces, las mejores cosas suceden cuando no las buscamos con tanta ansiedad. A veces, lo necesario es aprender a soltar el control. Pedro reflexionó sobre las palabras del anciano. En los días que siguieron, siguió cuidando su jardín con el mismo cariño, pero sin la prisa de querer ver resultados inmediatos. Dejó que las plantas crecieran a su propio ritmo y, con el tiempo, comenzó a notar pequeñas flores que surgían, una por una, como si estuvieran floreciendo en secreto, esperando el momento adecuado para brillar. Meses después, cuando el jardín estaba en plena floración, Pedro vio cuánto su paciencia y aceptación habían transformado todo a su alrededor. Ya no era el mismo jardín de antes. Ahora, las flores no solo estaban creciendo, sino floreciendo con una belleza que nunca imaginó que fuera posible. A veces, el mayor desafío no es hacer que las cosas sucedan, sino permitir que sucedan a su tiempo. La paciencia, la aceptación y la confianza en el proceso son tan importantes como el esfuerzo y la dedicación. Forzar un resultado puede bloquear lo que ya está a punto de ocurrir de manera natural. Con el tiempo, Pedro empezó a entender profundamente la lección del anciano. Aplicó esa sabiduría no solo en su jardín, sino también en otras áreas de su vida. Cuando surgían dificultades, ya no se sentía tan ansioso por encontrar soluciones rápidas. En lugar de eso, daba un paso atrás, respiraba y permitía que las cosas fluyeran con más naturalidad. A medida que hacía esto, su vida parecía volverse más tranquila, más ligera. Algunos meses después, el anciano regresó al pueblo. Pedro, ahora con una sonrisa serena en el rostro, lo invitó a ver el jardín que finalmente había florecido. El viejo sabio recorrió el camino del jardín con los ojos atentos, admirando los colores vibrantes y las fragancias de las flores que Pedro había cultivado. Al llegar al centro, se detuvo y miró al joven, ya no el mismo de antes. La mirada de Pedro estaba tranquila, y su postura más segura. El jardín estaba hermoso, pero la verdadera transformación estaba en el propio Pedro. El anciano miró a los ojos de Pedro y le dijo: «Ahora entiendes, amigo mío. La belleza del jardín no está solo en las flores. Está en el proceso, en la paciencia, en el momento en que supiste esperar. La vida es así, Pedro. No controlamos todo,
pero podemos elegir cómo reaccionar ante lo que ocurre. Pedro, con una sonrisa tranquila, respondió: He aprendido, maestro. No es la prisa lo que trae la floración, sino la confianza en el momento adecuado. El jardín floreció porque dejé de forzar. Aprendí que, al igual que las plantas, todo en la vida tiene su tiempo. Acelerar las cosas solo trae frustración. El anciano asintió y, con una sonrisa sabia, dijo: Acelerar es un error común, Pedro, pero cuando dejas que el tiempo se encargue, te sorprendes de lo que puede suceder. El jardín floreció, sí, pero la mayor floración ocurrió dentro de ti. Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Pedro. Comenzó a ver cada aspecto de su vida como un jardín. Las relaciones, el trabajo, los sueños. Todo necesitaba tiempo y cuidados, pero, sobre todo, paciencia. Y, con paciencia, las cosas sucedían de una manera mucho más hermosa de lo que él podría haber imaginado. Muchas veces, buscamos resultados rápidos e inmediatos, especialmente cuando nos sentimos ansiosos o inseguros. Sin embargo, la verdadera belleza de la vida está en el proceso, en el tiempo de espera, en el cuidado que brindamos, en la confianza de que las cosas se encajarán cuando llegue el momento adecuado. Es necesario aprender a confiar en el tiempo y en el proceso natural de la vida, permitiendo que las cosas florezcan a su propio ritmo.